Compañeros de la institución educativa Reina de las Américas, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad les habla Carlos Altair Dávila Costa, integrante del quinto año B de secundaria. Hoy nos encontramos en el estudio del señor Carlos Ávila, licenciado en Administración, oficial en retiro de la Policía Nacional y experto en seguridad. Hoy vamos a tocar el tema de la crisis de la década de los 80, en cumplimiento de la actividad programada por el profesor Ramón Miller del curso Historia, Geografía y Economía. Aldair, es un gusto tenerte acá en mi estudio y poder conversar y serte de utilidad, ¿no?, para tu trabajo de Historia, Economía y Geografía. Estoy presto a responder tus preguntas o inquietudes que puedas tener. Señor Dávila, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Para iniciar esta encuesta, vamos a tratar de ubicarnos en el tiempo. ¿Qué edad usted tenía entre los años 80 y 90? Entre los años 80 y 90 yo estaba atravesando los 18 a 25 años, ¿no? Sí, en esa edad me ubicaba. ¿Y usted cómo es que recuerda que se originó o presentó esta crisis de los 80? La crisis de los 80 deviene como consecuencia de repente de una mala gestión administrativa gubernamental desde el año 69, en que asumió el poder, o fuimos gobernados por un gobierno militar, quien en base a reformas expropió una serie de empresas particulares, privadas, ¿no? Y no las supo administrar bien. Entonces, al volver a la vida democrática, con el señor Morales Bermúdez, quien convoca elecciones, quien asume en 1980 la presidencia del señor Fernando Belaúnde Terry. El señor Fernando Belaúnde Terry ya agarra de repente una economía decadente y una situación política y social hacia abajo. Estaba en sus manos el intentar levantar al Perú económicamente, como podemos decir. Bueno, ¿y usted cree que el gobierno priista, por así decirlo, hizo una mala gestión en esta crisis? Como te decía, el señor Belaúnde, dentro de sus posibilidades, no tuvo la suficiente capacidad para poder sacar o levantar un poco la economía, no. Pero tampoco la empeoró enormemente, ¿no? Como te vuelvo a repetir, sí, pues era una papa caliente, era difícil, ¿no es cierto? Veníamos ya de 11 años de mala administración y volver a levantar, pues era un poco difícil. Tal es así que en su gobierno no surge lo que era el terrorismo, ¿no? Hace su primera aparición Sendero Luminoso, si no me equivoco, en 1981, ¿no? Surge Sendero Luminoso. Se aprovecharon de las huelgas, de las manifestaciones, de la gente que no tenía trabajo. ¿Por qué? Porque los inversionistas extranjeros ya no querían invertir en el Perú. Bueno, y dígame usted, en opinión propia, ¿cuál fue el principal problema en los 80? Fue la falta de trabajo. Tú sabes, falta trabajo, no hay plata en los bolsillos. ¿Por qué faltaba trabajo? Porque no había inversión extranjera. La inversión privada no se arriesgaba a invertir en el Perú por la situación misma en que nos encontrábamos. Una economía decadente, endeudado con el Banco Mundial, con las instituciones internacionales, ¿no? Y no podíamos salir de esas deudas. Entonces había una inestabilidad en la economía, tal es así que un tarro de leche hoy día te costaba $1 y mañana te podía costar 5. Ante esa situación, entonces la zozobra de la población era de tal magnitud que lo único que hacía era salir a las calles. ¿Y usted recuerda qué medidas se tomaron? Mira, justamente paralela a esta situación, a esta crisis económica, como te conté hace unos minutos, surgió el terrorismo, quien aprovechándose de esta situación, pues ganó muchos adeptos, ¿no?, para sus filas y entonces el gobierno tenía que luchar contra la economía y contra el terrorismo, así como también generar
una visión al exterior positiva para que invirtieran, cosa que no se dio. Por eso que a pesar de las medidas que se adoptaron tanto en el gobierno del señor Belaúnde y hacer el traspaso al gobierno del señor Alan García, ninguna de ellas dieron resultado, ninguna de ellas. Tuvieron una mala administración y todos recordamos que la peor situación de la crisis fue en el gobierno del señor Alan García, ¿no? O donde se generaron, pues donde yo te digo de que para obtener 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz o un tarro de leche tenías que hacer cola desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana en que empezaban a atender para que te vendan solo 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar y un tarro de leche. Pero no porque no había producción, había la producción, pero los comerciantes ante esta inestabilidad de precios no acaparaban el producto, lo guardaban, ¿no? Y decían no hay, no hay, no hay, y al 6.º día en que ya se había quintuplicado quizás el precio, recién sacaban el producto, y en ese juego estábamos todo ese tiempo que duró el gobierno aprista, donde inclusive se cambió de moneda, se abolió el sol y surgió el INTI, ¿no? Y bueno, el gobierno aprista, nosotros en ese tiempo le llamábamos, hizo funcionar la maquinita, creaba más dinero, ¿no? Sacaba más billete, daba aumentos, pero nos íbamos endeudando más. Nos íbamos endeudando más y fue una medida que la verdad no ayudó para nada, para nada. Y ante esta problemática, ¿cuál fue la reacción de los peruanos? ¿Cuál fue la reacción de la población peruana en sí? La reacción de la sociedad peruana en aquella época, específicamente te voy a decir que fue en el gobierno aprista, fue la de manifestaciones, marchas, ¿no? Un caos social tremendo, tal es así de que hubo bastante represión ante este tipo de manifestaciones. Bueno, y un poco yéndonos al tema de la mejora, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales medidas que nos ayudaron a mejorar, siendo redundante, y en qué gobierno se dieron estas? Mira, te puedo decir que durante el gobierno del señor Belaúnde, si bien es cierto, no se pudo controlar o contener esta crisis económica, te diré de que el señor Belaúnde es reconocido hasta la fecha como uno de los gobernantes más honrados que ha tenido el Perú. Lamentablemente el señor Alan García no tuvo esa misma suerte y su gobierno, el primer gobierno que tuvo, fue considerado la peor administración gubernamental que ha tenido el país. Es ya cuando en las elecciones de los 90 surge el ingeniero Fujimori como presidente y hace una medida económica llamada en aquel tiempo Fujishock, el Fujishock, ¿no es cierto? Tal es así que era una medida económica tan fuerte que en ese tiempo el ministro de Economía, el señor Hurtado Miller, en un comunicado a la nación de las medidas económicas que se iban a asumir, al terminar el comunicado dice que Dios nos ayude, porque se avisoraban situaciones peores. Si bien es cierto, se le otorga al señor Fujimori como uno de los gobiernos más corruptos, ¿no? Pues fue el gobierno del señor Fujimori quien inició, ¿no?, el levante de nuestra economía. Hay que reconocer eso. Las medidas económicas que dio el señor Fujimori, pues fueron el primer paso para hacer del Perú lo que hasta hace 2 o 3 años ya hemos logrado hacer. De repente convertirnos en un país para los inversionistas exquisito, donde uno puede venir y invertir, y por eso que han vuelto las grandes empresas. Lo que era Saga ahora era Sears antes, ¿no? Tenemos Oechle que desapareció de tanto tiempo y hay mucha inversión privada, pero
pero a partir de los 90, ya con el señor Fujimori, se empieza a tomar medidas correctas, se logra desarticular al terrorismo, ¿no? Capturando a los cabecillas principales, ¿no? Abimael Guzmán, Morote Barrio Nuevo, Polay Campos, ¿no? Serpa Cartolini, que muere en la toma de la Embajada de Japón, ¿no? Y una serie de cabecillas senderistas y emberretistas, ¿no? Se desarticula de tal manera que pierde fuerza y casi llega a desaparecer. Que ahora esté apareciendo bajo una fachada del Movadef es diferente, pero se desarticuló y hubo una buena gestión antisubversiva y una buena gestión para poder hacer resurgir nuestra economía. Situación aparte es lo de la corrupción, ¿no? Corrupción en el sentido de que se manejó el sistema comprando, ¿no? A autoridades o funcionarios que no tiene nada que ver con la gestión económica, con lo político sí, pero con lo económico y social, la gente empezó a tener un poco más de trabajo. Y eso es lo que hay que reconocerle al señor Fujimori, definitivamente. Viene de ahí un congreso de todos los cabezas de los partidos políticos peruanos y hacen un acuerdo que se llama el Plan Bicentenario. El Plan Bicentenario habla de una política, ¿no?, uniforme hasta el año 2021, en que cumplimos 200 años de independencia nacional. Hasta ese año todos los gobiernos que venían después del señor Fujimori tenían que seguir el mismo orden económico, el mismo orden de salud y el mismo orden de educación. Entonces no perdíamos un rumbo, porque lo normal antes era de que si uno levantaba, venía otro, sacaba y tenía otro plan y todos disparaban por su mismo lado. Pero la verdad que se ha ido respetando esta situación. Bueno, señor Dávila, aquí concluye nuestra entrevista. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y su colaboración para esta entrevista y esperemos que más adelante nos podamos volver a ver. No, Aldair, gracias a ustedes más bien, y ojalá que sea de mucha ayuda la información que les he proporcionado. Gracias.